Bueno, el tema que nos convoca a continuación es de qué manera también este cáncer puede afectar a la sexualidad, Constanza, y es por eso que tenemos a un especialista ya destinado a comentar, ¿verdad?, en detalle sobre esta realidad que viven muchos, cierto, hombres y parejas en general con respecto al cáncer y el tratamiento que puede afectar sin duda a la sexualidad. Bienvenido, doctor Mauricio López González, ¿cierto?, para justamente hablar de este interesante tema. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, celebrado con el Día del Padre, así que feliz. Gracias por la invitación. Aclaro que soy de profesión matrón, pero tengo una especialización en sexología clínica. Sí, magíster en afectividad y sexualidad, profesor asistente regular. Mauricio López, te agradecemos. Y bueno, estábamos ahí viendo en esta cápsula informativa en torno a lo que significan algunos síntomas precisamente como dolor al orinar y al eyacular. Y por eso también queremos hablar en torno a la sexualidad y verlo desde lo macro y también dentro de lo que pasa ya más en la intimidad con la pareja, en torno a cómo va afectando precisamente a los hombres al momento, uno, de ser diagnosticados y lo otro, cuando ya se empiezan a tener estos síntomas. Bueno, hay que partir de la base que nosotros no contamos con una estadística acabada en relación a la prevalencia de disfunciones sexuales masculinas a nivel nacional. Ya tenemos datos muy acotados, pero sí sabemos que ya a partir de los 50 años hay un porcentaje importante de varones que van a desarrollar algunas disfunciones sexuales que están asociadas a daño orgánico, principalmente disfunción eréctil, ¿ya? Y cuando hablamos del cáncer de próstata y los efectos que tienen que ver con la esfera sexual, nos encontramos con que hay algunas alteraciones principalmente asociadas con el tema del control eyaculatorio y que tiene que ver un poco con algún tipo de deterioro que se puede sumar a patologías previas, ¿ya? Esto es importante tenerlo claro porque una de las formas que habitualmente uno recalca y resalta de manera importante, sobre todo los varones a partir de los 50 años, es que tengan un examen preventivo que abarque todas las áreas, pensando justamente en que además la sexualidad es un marcador de calidad de vida, es un marcador de salud cardiovascular y por lo tanto ese dato importante tiene que tenerlo presente justamente en ese rato. Ahora, dentro de lo que me gustaría también comentar está el tema de los abordajes clínicos que se hace con el cáncer de próstata. Y lamentablemente, como pasa con la mayoría de los cánceres, generalmente los tratamientos que se utilizan, desde las hormonoterapias, por ejemplo, hasta las quimio o las radioterapias, tienen impacto en su gran mayoría de la esfera sexual. Doctor, quisiésemos también hoy día saber ¿qué pasa con los tratamientos finalmente que hacen que los varones y en general la pareja tengan algunos problemas sexuales? ¿A qué nos referimos con que estos tratamientos afectan directamente al acto sexual? A ver, hay que partir de la base que los tratamientos que se utilizan habitualmente tienen un impacto, por un lado, en la producción hormonal, ¿ya? Hay que recordar que el funcionamiento sexual, la respuesta sexual como tal, es una respuesta que es de carácter psicofisiológico, que requiere un componente de carácter psíquico que se articule de manera adecuada con el funcionamiento orgánico. Y dentro del funcionamiento orgánico, ya las hormonas cumplen un rol importante. Principalmente cuando hablamos de hormonas, nos estamos refiriendo a andrógenos y dentro de los cuales la testosterona es una de las hormonas más importantes. Entonces, cuando nos encontramos con hormonoterapia, donde el impacto está directamente asociado con una menor producción, que es lo que se busca justamente con los andrógenos, nos vamos a encontrar con que justamente las dos disfunciones sexuales, que además tienen directa relación también con la producción de esta hormona de manera adecuada, es justamente la baja del deseo y el tema de la disfunción eréctil. Por lo tanto, lamentablemente nos encontramos con un impacto en la calidad de vida de estos usuarios. Lamentablemente va a afectar a la pareja también, y que habla justamente de que cuando nos encontramos con este tipo de cuadros clínicos, el abordaje tiene que ser de manera integral, no tan solo desde el punto de vista de la patología en sí, sino que también de lo que tiene que ver con el abordaje en pareja, el abordaje de la esfera sexual, tratando de alguna u otra manera de poder manejar de la mejor manera y que no se vea tan deteriorada la esfera sexual de estos pacientes. Claro, nos acompaña desde Santiago Mauricio López, quien es magíster en afectividad y sexualidad. La importancia, Mauricio, en torno a tener una sexualidad plena. Lo que tú comentabas, que puede generar ciertas incomodidades, lo que se indica también de estos síntomas.
cómo va afectando también a la persona y lo fundamental de mantener una vida sexual plena, insisto, ya sea en pareja, ya sea de manera, si está en soltería, lo que significa y cómo también afecta en nuestro diario vivir. Claro, a ver, cuando yo hablo del tema de la sexualidad como un marcador de calidad de vida, es porque hay que tenerlo claro que la sexualidad plena, ya y el disfrute del placer, más allá del concepto de placer, tiene que ver también con la calidad de vida de las personas en general. Es una demostración fisiológica de que hay muchas estructuras que están funcionando adecuadamente. Está funcionando por un lado la parte cardiovascular adecuadamente, por otro lado las hormonas están funcionando principalmente de manera adecuada, ¿ya? Y toda esta confluencia de estructuras que funcionan adecuadamente permite que las personas puedan ejercer la esfera sexual. Cuando alguien empieza a desarrollar algunas patologías, ¿ya? Y empieza con primeros síntomas, ¿ya? Lo que suele pasar en algunas personas, ¿ya? Y es lo que nosotros vemos en la clínica también en algunos casos, es que justamente la parte psíquica es la primera que se suele como afectar, y que generalmente tiene que ver un poco con el tema de la autopercepción que tienen las personas en relación a su tema de rendimiento sexual, ¿ya? Y habitualmente lo que comienza a desarrollar en primeras instancias, y cuando esto no es abordado adecuadamente o no recibe una buena consejería o una buena pesquisa adecuada, son justamente el tema de la ansiedad. Nosotros solemos ver, por ejemplo, estos usuarios, si hablamos particularmente del caso de los primeros síntomas, en el caso de cáncer de próstata o cuando hay daño endotelial, ¿ya? Que empieza a desarrollar de alguna u otra manera ciertos niveles de ansiedad de ejecución al tener la actividad sexual, y eso afecta justamente el tema del rendimiento sexual. Y cuando eso se traslada al tema de pareja, suele complejizarse justamente las dinámicas de pareja, sobre todo cuando no son parejas donde habitualmente se resuelven las cosas de manera adecuada, donde se conversen las cosas y donde los varones de alguna u otra manera se hablan de manera específica con sus parejas. Entonces, por un lado nos encontramos con un problema que tiene que ver con la parte psíquica, nos encontramos con un impacto en la pareja, ¿ya? Y cuando esto termina justamente trasladándose en el tiempo y perpetuándose en el tiempo, nos encontramos después con complejidades muy importantes del tema orgánico. Entonces, cuando hablamos del tema de disfrute y del bienestar, estamos hablando que cuando no se aborda adecuadamente, ¿ya? Y vuelvo a recalcar el tema de la importancia del marcador de calidad de vida, cuando no se aborda adecuadamente, hay muchas áreas que se van a ver afectadas, no tan solo en la persona en sí, sino que en la pareja y en áreas, específicamente en el caso de este paciente, en el tema de salud mental y de salud de carácter orgánico. Mauricio, también poder comentar sobre estudios que avalan que justamente la actividad sexual es súper importante para las personas que están, por ejemplo, con diagnósticos con cáncer, ayuda al desestrés, ayuda también a poder sobrellevar de mejor manera la angustia. Y en ese punto también preguntarte de qué manera es importante la pareja también, en el poder aportar, en el poder ayudar y en el poder, no sé, hacer y sobrellevar, ¿verdad? El poder seguir con esta intimidad a pesar justamente de los problemas que se puedan ocasionar con posibles cáncer. Ya, mira, hay un dato anecdótico que habitualmente está asociado más como con cosas casuísticas de la gente que habitualmente hace clínica, sobre todo en la parte de salud pública, y me refiero precisamente a los consultorios, que son las mujeres las que habitualmente consultan por las parejas. Los varones en general son muy reacios a acercarse a conversar con algún profesional de la salud y pedir algún tipo de asesoría en la esfera sexual. Habitualmente nosotros recibimos consultas más que nada por las parejas y vienen derivados por las parejas más que los varones en sí. Y hay un tema cultural muy importante por parte de los varones de creer que en realidad ellos nunca se van a enfermar, siempre van a estar bien, y que en realidad en la esfera sexual, cuando hay dificultades, en vez de acudir a un profesional, lo resuelven de manera bien simple, utilizando algunos tipos de fármacos que enmascaran justamente un problema de carácter orgánico, ¿ya? Entonces yo diría ahí que justamente las parejas habitualmente cumplen un rol más que nada como de pesquisa, sin ser profesional de la salud necesariamente, y de derivación de estos varones justamente de estos espacios, ¿ya? Y eso yo creo que es una labor muy importante en relación al tema de aquellas parejas que realmente les importa la salud de sus respectivos varones, por ejemplo, en relación a poder de alguna otra manera preocuparse también de ese detalle. Eso por un lado en la parte preventiva. En el caso, por ejemplo, de aquellas parejas donde el varón ya está en un tratamiento, ya está recibiendo algún tipo de hormonización, hormonoterapia directamente, por ejemplo, ¿ya? O recibiendo algún tipo de quimio o radioterapia,
la importancia de la pareja es fundamental para poder, de alguna u otra manera, por un lado, permitir que esta persona tenga un buen acompañamiento, sobre todo en el tema de salud mental, producto de que estos tratamientos tienen un impacto importante en calidad de vida de los varones en general, y también son un eslabón importante en la rehabilitación desde el punto de vista sexual, entendiendo que la actividad sexual no solamente está asociada con una práctica sexual en particular, sino que tiene que ver con varios elementos que permiten de alguna u otra manera enriquecer la relación de pareja, ¿ya? Generalmente las intervenciones clínicas que buscan rehabilitar a estas personas en cualquier esfera, no tan solo el tema oncológico, puedo referirme también al tema de las lesiones celulares, la pareja cumple un rol fundamental en recuperar esta esfera sexual, diversificando lo que son las prácticas sexuales y permitiendo que de alguna u otra manera retomen la calidad de vida sexual que tenían las parejas previo a la patología como tal, o que si no tenían una buena calidad de vida sexual, de alguna u otra manera la reconstruyan justamente a partir justamente de una buena asesoría o una adecuada educación, ¿ya? Claro. Entonces es importante justamente estos espacios, por un lado de consejería, son importantes los espacios educativos, las parejas cumplen un rol fundamental en ese sentido de la rehabilitación de estos pacientes justamente, ¿ya? Y también en la pesquisa. Esto yo lo comento porque habitualmente cuando uno conversa con colegas habitualmente te dicen eso, que los varones llegan derivados por las parejas que habitualmente al hacer preguntas se dan cuenta que algo está pasando. Mauricio, me gustaría que pudiéramos profundizar en algo que tú señalabas en torno a que son las parejas quienes van a preguntar y hacer... no sé si tendrá que ver, tengo mi teoría, vergüenza. Somos un país conservador, que cuesta hablar de las temáticas de sexualidad. Sobre todo para los hombres. De hecho, nosotros señalábamos anteriormente, bueno, se conmemora el 11 de junio precisamente para generar conciencia sobre el cáncer de próstata, pero también está noviembre, que es el mes completo, y la campaña del año pasado precisamente iba en torno a esto, a dejar las bromas de lado, a todo lo que hay tabú con estas temáticas, en particular con los hombres. Hablamos acá de un tabú generalizado de la sexualidad, pero cómo es también eso a grandes rasgos en nuestro país, lo que significa muchas veces no hablar de estas dolencias, por ejemplo, que llega un punto cuando ya se está orinando sangre para ir a consultar, debido a que hay vergüenza, hay miedo, no sé. ¿Cómo lo ves tú también desde esa arista? Mira, lo que tú planteas en realidad es mucho más complejo que pensar solamente en el tema de cáncer de próstata. En realidad tiene que ver con el tema de salud masculina. ¿Ya? En general, los varones son muy reacios, y esto hay cosas. Mira, hay un dato que uno siempre puede tomar como referencia para ver el tema de las coberturas del examen médico preventivo entre varones y mujeres. Y curiosamente, siempre en mujeres nosotros tenemos buenas coberturas. Las mujeres en general van a hacerse chequeos periódicamente, por ejemplo, por lo tanto, si uno le pide algunos exámenes, habitualmente ellas los realizan, ¿ya? Pero donde siempre tenemos un nudo crítico son con el tema de los varones, ¿ya? Y razones hay varias, ¿eh? Uno pudiese analizar, por ejemplo, que en general, estructuralmente nosotros tenemos un problema en relación a cómo trabajamos la salud masculina en general, ¿ya? Si tú, desde el punto de vista sanitario, mapeas a nivel de programa sanitario a la mujer, te vas a encontrar que prácticamente la mujer tiene algún tipo de programa de salud desde que nace hasta que muere visible en el sistema de salud. Ya, aquí me refiero justamente al programa infantil, el programa adolescente, el programa de la mujer con la regulación de fecundidad, el programa de climaterio. Pero curiosamente en el caso de los varones nosotros nos encontramos con que ellos están con algún tipo de cobertura hasta más o menos los 19 años, ya que el programa más o menos donde está el adolescente y que puede extenderse hasta los 21, 22 años, por ejemplo, en más o menos lo que el Ministerio ha venido trabajando durante los últimos años, ¿ya? Pero a partir de los 25 los varones desaparecen del sistema de salud como tal, ¿ya? Y aparecen, tal como tú lo mencionaste, cuando ya hay patologías de carácter avanzado, cuando hay daño orgánico importante y que no tan solo se traslada a la esfera sexual, en realidad es lo que uno ve con los varones, sí. ¿Ya? Los varones acuden al médico cuando ya le da un infarto, debutan a los varones, por ejemplo, cuando ya hay un pie diabético evidente, cuando hay una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, cuando hay patologías de carácter ya complejo, donde la intervención ya prácticamente se torna como paliativa, ¿ya? Y donde habitualmente la intervención justamente ya no se torna como a lo preventivo, sino que casi como a lo curativo, ¿ya? Entonces, en el caso de los varones, si uno quisiera como, por un lado,
tener una estrategia apuntada a poder conseguir que ellos se acerquen al sistema. Por un lado, el sistema de salud tendría que tener un espacio adecuado para ellos, ¿ya? Una política orientada a la salud masculina que dé cuenta justamente de problemáticas que a los varones les aquejan y con la creación de espacios donde ellos puedan acudir, ¿ya? Más allá, por ejemplo, de lo que uno pudiese citar con el rol del profesional matrono o matrona en materia de salud sexual, donde los varones pueden acudir. Pero nos quedamos cortos justamente con esos espacios, porque los varones necesitan más que esos espacios preventivos. Mauricio, también, bueno, hablemos de la complejidad de lo que es el cáncer en relación también a lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Cómo un paciente con cáncer de próstata debe de prepararse para la sexualidad? ¿Qué cosas debe quizás restringirse? ¿Cómo poder obviamente ir orientando a aquellos varones y también a las parejas que justamente están padeciendo esta enfermedad para que puedan tener esta posibilidad de intimidad y que no vaya a ser riesgoso para probablemente el cáncer de próstata? Mira, lo importante para este tipo de usuario en particular es que existan espacios educativos que orienten en esta materia y que resuelvan, ¿ya? Eso es fundamental. Más allá de lo que tiene que ver con la patología en sí, uno habla de rehabilitación integral, ¿ya? Porque justamente esta rehabilitación integral debe incluir la esfera sexual, ¿ya? Y esa esfera sexual implica que en primera instancia uno clarifique el impacto que tienen los tratamientos en la esfera sexual de la persona. Esto no tan solo para el tema de cáncer de próstata, uno pudiese trasladarlo también para otras patologías oncológicas, y hay que tener claro que va a haber impacto en la esfera sexual y eso se le debe informar al paciente, o al varón o a la mujer en este caso que vaya a estar en tratamiento. ¿Por qué razón es importante informar eso? Igual como cuando uno informa sobre el impacto que tiene algunos fármacos en la esfera sexual. Porque justamente es muy diferente cuando una persona se encuentra informada de que van a haber algunos efectos secundarios en la esfera sexual a que la persona intente retomar su vida sexual y se encuentre con que empiece a tener fallas sexuales, por ejemplo, problemas sexuales que terminen desencadenando una disfunción sexual, ¿ya? El elemento educacional aquí es importante. Hay que informar a estos pacientes justamente del impacto que va a tener el tratamiento y qué posibles consecuencias podrían, ¿ya? Lo segundo fundamental es tener claro que el disfrute de la función sexual o de la actividad sexual no debe limitarse solamente a la actividad de carácter penetrativo. Hay muchas más alternativas justamente que estas parejas pueden ejercer, pueden disfrutar, y donde justamente la actividad penetrativa pasa a ser como una opción dentro de 10 o 15 alternativas que pudiesen tener para poder ejercer la actividad sexual de una manera adecuada. Aquí la clave es cómo nosotros educamos a estos pacientes para que haya una diversificación de prácticas sexuales, ¿ya? Y donde de alguna manera el disfrute vaya asociado justamente a esta otra alternativa y que no todo se siente en una actividad de carácter penetrativo. ¿Sabes qué? Me gustaría que pudiéramos profundizar en torno a lo que hay en la educación sexual y precisamente lo que tú señalabas, porque estamos hablando que cerca del 90% de los diagnósticos son de hombres de más de 55 años. Entendemos que es otra generación, que costaba hablar de estas cosas. Pensando también en este cambio generacional, en esto mismo que tú indicas, que no solamente la actividad sexual tiene que ver con lo penetrativo, cómo nos vamos abriendo también a otras posibilidades con las nuevas generaciones, en que los hombres accedan a realizarse los exámenes a edad temprana, hablar de sexualidad, no confundir sexualidad con sexo, que ocurre muchas veces porque es como, oh, chuta, eso no se tiene que hablar, hay que dejarlo como entre cuatro paredes, cuando lamentablemente sabemos muchos casos, por ejemplo, si nos vamos a otro extremo como de abusos, tiene que ver precisamente porque no se habla de educación sexual y no tenemos claridad, sobre todo desde niños, de cómo se llaman los órganos, de qué es un acto correcto o no en torno a lo privado, a lo público. ¿Cómo ves también ese cambio generacional, considerando que eres docente? ¿Cómo ves estas nuevas generaciones en torno a acercar también estas temáticas a, obviamente, a quienes ya vienen con un cambio de chip? O sea, mira, yo tengo que hacer la separación, por un lado, en el público que tú mencionas, que es el que está sobre 55 años, que lamentablemente no tuvo educación sexual, ¿ya? Y por un lado, si algo que yo tengo que plantear ahí es la necesidad de que existan espacios educativos para esa población. Ya los espacios educativos, no tan solo para mujeres, sino que para varones. Espacios donde permitan justamente que las personas
puedan expresarse, por ejemplo, puedan compartir su experiencia y puedan validar las emociones que pueden tener con respecto al tema. Con respecto a la población joven, efectivamente uno ve una apertura, ¿ya?, que tiene que ver justamente con los mismos espacios educativos que se han ido generando, no de manera formal, porque la verdad es cosa que si uno mira desde el punto de vista educativo, no hay una política de verdad de educación sexual y lamentablemente nos estamos encontrando con que ¿cómo se llama? La población joven se informa por canales que son no necesariamente formales, sí, ¿ya? Pero que sí también matizan justamente algunos fenómenos que tienen que ver con otras problemáticas que a nosotros igual nos preocupan. El tema, por ejemplo, del aumento de las infecciones de transmisión sexual es un tema súper complejo. Uno revisa boletines sanitarios del ISP, nos estamos encontrando justamente que quienes están concentrando mayormente las ITS en este momento es varones jóvenes que se mueven entre el rango de los 25 y los 39 años. Entonces, claro, hay un aparente disfrute, por ejemplo, en el tema de la esfera sexual por la parte preventiva, sobre todo asociado con el uso de métodos de barrera, hablamos principalmente de condones, en el caso de los varones, se ha ido relajando un poco en esta materia, ¿ya? Y que un poco da cuenta de que nosotros en este rato tenemos un asunto bien complejo en materia de sexualidad, bien complejo desde el punto de vista sanitario por un lado y también muy complejo desde el punto de vista de otros tramos etarios que también necesitan justamente un adecuado abordaje en esta materia. Entonces, la verdad es cosa que desde el punto de vista docente, cuando nosotros hablamos en esta materia, nosotros como academia nos preocupamos de que nuestros profesionales y nuestros egresados tengan las mayores competencias en esta materia. Por ahí hay un rol del Estado en relación a esto que tiene que ver justamente con cómo propicia estos espacios para que la gente pueda acercarse y pueda orientarse en esta materia. Mauricio, bueno, hablemos también del tratamiento integral que tú mismo nos has ido comentando a través de la entrevista, ¿no? Cuando pacientes padecen justamente el cáncer de próstata, ¿qué otros trabajos se deben desarrollar con distintos especialistas para que todo, ¿cierto?, este trabajo que se va realizando con expertos y también con los pacientes sea lo más integrado posible? Hablemos desde lo psicológico, hablemos desde lo físico. ¿Qué otras cosas son necesarias de realizar para tener una relación también directa con lo que es la sexualidad y los tratamientos que se van a ir realizando en todo este camino? Mira, yo te diría que en el caso de estos pacientes, la rehabilitación en general acá en Chile funciona de manera adecuada porque está bien articulado entre el rol de lo que cumple el urólogo especialista, ya lo que puede ocupar un kinesiólogo especialista en piso pélvico que participan en esta materia, ya. Pero aquí yo quisiera como relevar la importancia de lo que tiene que ver con un sexólogo clínico o un profesional que tenga formación en materia sexológica. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, nosotros nos vamos a preocupar de que los varones recuperen su funcionalidad en materia, por ejemplo, de lo que es piso pélvico, que habitualmente tiene un impacto en relación al tema de los tratamientos, principalmente la parte quirúrgica en el caso de cáncer de próstata, el sexólogo cumple un rol importante en relación al tema de poder permitir justamente que exista un componente educativo que ya de por sí va a tener tintes terapéuticos en ese sentido, y también de la entrega de pautas que permitan justamente diversificar estas prácticas sexuales, por ejemplo, clarificando conceptos y clarificando mitos que pudiese tener esta persona. Y estos pasos generalmente son fundamentales que existan el tema de las consejerías. Ya hay algunos modelos de consejería que uno pudiese como utilizar que son fundamentales, ¿ya? Pero que además tiene que considerar justamente un componente educativo importante, ¿ya? Y ese componente educativo importante necesariamente tiene que sumar a la pareja, ¿ya? La rehabilitación integral debe contemplar la participación de la pareja porque nosotros sabemos, desde el punto de vista ya con un montón de trabajo de investigación, que en la medida que hay participación de la pareja, las rehabilitaciones son mucho más efectivas y la recuperación del funcionamiento sexual es mucho más rápida, ¿ya? Mucho más rápida en términos de poder cumplir las pautas, cumplir los plazos, por ejemplo, que uno puede como establecer en relación a la intervención que uno realiza con estas parejas, ¿ya? Y que van a permitir que estos pacientes recuperen su funcionalidad de acuerdo al contexto que van a tener, ¿ya? Y aquí uno siempre habla de contexto porque uno habitualmente a los varones 50 años, 60 años, siempre clarifica que las expectativas que uno puede tener de funcionamiento sexual a esa edad no tiene nada que ver con la realidad y no tiene nada que ver con la vivencia justamente de lo que uno podría haber tenido a los 20 o los 25 años. Ya hay un deterioro
paulatino que tiene que ver con los años, con el desgaste de material, si lo queremos ver así entre comillas, y que tiene que ver justamente con clarificar y aterrizar las cosas, ¿ya? Y por eso el componente educativo es importante justamente cuando hablamos de temas de rehabilitación integral, ya estos espacios donde la persona pueda resolver dudas, pueda resolver inquietudes, por ejemplo, y donde existe ese espacio de poder tener una asesoría adecuada en esta materia. Sí, ya que hablabas en torno a estos mitos que pueden existir, bueno, señalábamos que cerca del 90% es más de 55 años los hombres que padecen cáncer. O sea, estamos hablando de un 10% que no es menor de hombres más jóvenes. Y precisamente eso, lo que significa también de hablar de estos temas a temprana edad, de hacerse esos chequeos, considerando lo que hemos hablado en esta conversación sobre tener una calidad de vida de la mejor manera posible. Hablamos anteriormente con un profesional en torno a lo que significaba también la obesidad precisamente en el avance del cáncer de una manera más rápida o agresiva. Lo que se tiene que realizar también en estas fechas que nos sumamos, obviamente, los profesionales de la salud también se suman y están a disposición, y agradecemos obviamente que te des el tiempo de poder acompañarnos en esta mañana, si bien estamos un poquito pasados en los días, pero de igual manera nos sumamos a estas fechas conmemorativas de ir poniendo sobre la mesa estos temas en las personas más jóvenes, y en este caso en los hombres más jóvenes, desde los 20 años, me imagino, ahí cómo también puedes llevar ese mensaje a quienes nos están viendo, de que puedan realizarse sus chequeos, de que conversen estas temáticas y de que se abran también a sus parejas, a sus familias. ¿Cómo afecta esto? Obviamente una enfermedad no afecta a la persona en sí, afecta al grupo y a sus más cercanos. Mira, tú tocas un tema que además, y aquí, claro, yo aplaudo la iniciativa que ustedes tienen como programa, porque el elemento comunicacional es fundamental para que los varones entiendan que el tema de sexualidad no tiene que ver solamente con un elemento asociado al tema del placer, sino que tiene que ver con un elemento de calidad de vida, ¿ya? Y ahí es re importante, ¿ya? Sobre todo aquí haciendo énfasis en lo que ustedes han estado trabajando durante este último tiempo en relación al tema de promocionar el tema de los estilos de vida saludables y que la gente se acerque y entienda justamente que hay que tener chequeos de carácter preventivo, ¿ya? Y sobre todo cuando uno elabora o construye una cultura preventiva. Y esa cultura preventiva se trabaja desde cuando hablamos, por ejemplo, con los preescolares, con el tema tan sencillo como el lavado de dientes, o cuando trabajamos con los adolescentes la importancia de asistir al control de joven sano, ¿ya? Que son justamente elementos que tienen que ver con una cultura preventiva que se va construyendo a lo largo de los años, ¿ya? Y que las mujeres la tienen más desarrollada, y uno lo visualiza justamente con el tema de la asistencia a la matrona, por ejemplo, de hacerse el chequeo cada cierto tiempo del Papa Nicolau, el tema del uso de los métodos anticonceptivos, si tú quieres regular la fecundidad, pero que en el caso de los varones hay que construirla. Hay que construir una cultura de carácter preventivo, y eso se hace justamente en edades más tempranas, ¿ya? Y aquí el rol de los medios de comunicación es fundamental en la medida que se va avanzando en el tiempo y se va entendiendo la importancia de tener chequeos de carácter preventivo para prevenir, como dice la palabra, ya prevenir posibles complicaciones a futuro, porque el tema de la obesidad no es una patología que debute ahora. Si uno mira, por ejemplo, estadísticas desde el punto de vista nutricional, nos estamos encontrando con que en la etapa ya de la infancia, con los niños de 6 o 7 años, nos encontramos con una masa importante de niños que tienen un problema de obesidad a esa edad, sí. ¿Ya? Y justamente el tema preventivo es fundamental en la medida que nosotros construimos esa cultura, ¿ya? Y esa cultura tiene que ver con el elemento educativo, por un lado, y también con la generación de espacio desde el punto de vista de política pública para que grupos que no acceden fácilmente, como el caso de los varones, tengan la posibilidad de poder acceder, ¿ya? Y aquí obviamente que hay una responsabilidad, por un lado, compartida de lo que el Estado de propiciar estos espacios, y por otro lado también de la misma gente de entender que tiene que autocuidarse, ¿ya? Y eso es elemento educativo absolutamente. Nosotros, como les decía, en varias materias apelamos justamente al tema educativo, porque si nosotros logramos que la gente incorpore la necesidad de cuidarse, de asistir al profesional, estamos previniendo cosas más complejas, ¿ya? Y aquí yo diría que vemos diferencias marcadas de género entre lo que son las mujeres y los varones, por ejemplo, en relación a esa cultura de autocuidado. Mauricio, bueno, agradecerte la oportunidad de que hoy día estés con nosotros de manera virtual. Siempre es así interesante ir reconociendo temas con diversos especialistas que a lo largo de nuestro país nos van justamente haciendo comprender
que estas cosas deben de conversarse, ¿no? Que tiene que haber justamente una educación sexual desde temprana edad para así justamente atrevernos a hablar, atrevernos a prevenir cáncer como el cáncer de próstata. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad de conocerte y estar contigo aquí con nosotros en vivo y en directo. Muchas gracias por la invitación y bueno, cuando me necesiten yo soy en materia dispuesta y lo aprovecho de felicitarlos por esta iniciativa, por lo que están haciendo, porque de verdad nosotros nos apoyamos mucho en la parte de medios comunicacionales serios que hacen trabajo de carácter educativo y eso es muy positivo para nosotros que trabajamos en el área de la salud. Ahí estaremos en contacto prontamente.